El día más esperado de la vida de Daniela comenzó con un cielo despejado y una ilusión que parecía inquebrantable. Llevaba meses soñando con este momento, al caminar hacia el altar, rodeada de familiares y amigos, y ver a Marcos, el hombre que le prometió amor eterno, esperándola con una sonrisa. Su vestido blanco, con encaje delicado y una cola larga, parecía sacado de un cuento de hadas. Pero lo que nadie sabía era que esa historia de amor perfecta estaba a punto de romperse en mil pedazos delante de todos. La iglesia estaba llena, las flores blancas adornaban cada rincón y el murmullo de los invitados creaba un ambiente de expectación. Daniela avanzaba lentamente por el pasillo central, sosteniendo con fuerza el ramo de rosas que temblaba en sus manos. Pero cuando llegó frente al altar, no había nadie esperándola. El banco donde debía estar Marcos estaba vacío. Un silencio sepulcral invadió el lugar. Algunas personas empezaron a mirar alrededor, buscando alguna explicación. Otros comenzaron a murmurar. Su madre se acercó corriendo, intentando contener las lágrimas. «Hija, no sabemos dónde está. Nadie lo ha visto desde esta mañana». En el corazón de Daniela se rompió en ese instante. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas, sosteniéndose como pudo para no desmayar. Su padre la abrazó, mientras un amigo de la familia trataba de calmar el escándalo que se formaba entre los invitados. La noticia fue rápida. Marcos había desaparecido horas antes de la boda. No contestaba el teléfono, no dejó ninguna nota, ningún mensaje, nada. La humillación fue pública, devastadora. Daniela tuvo que salir de la iglesia acompañada por sus padres. Mientras los invitados comentaban entre susurros y algunos grababan discretamente con sus celulares, las imágenes circularon por el pueblo en cuestión de horas. En redes sociales comenzaron los comentarios crueles. La novia abandonada. ¿Qué habrá hecho para que él huyera así? Una vergüenza total. En los días siguientes fueron un calvario. Daniela se encerró en su habitación durante semanas, sin querer comer ni hablar con nadie. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. Buscó en sus recuerdos alguna señal, alguna pista, pero solo encontraba momentos felices, románticas, promesas de amor eterno, planes de tener hijos. Nada tenía sentido. Una tarde, mientras estaba en su cama mirando el techo, recibió un mensaje de una amiga. «Daniela, creo que tienes que ver esto». Era una foto de Marcos en la playa, abrazado a otra mujer, una desconocida. La imagen fue como una puñalada. En la descripción decía: «A nueva vida, nuevas oportunidades». La rabia reemplazó la tristeza. Daniela juró en ese instante que iba a reconstruirse y que algún día esa humillación se transformaría en su mayor victoria. Pasaron los meses y Daniela decidió mudarse a otra ciudad. Tomó todos los ahorros que tenía y empezó de cero. Consiguió un trabajo como asistente en una empresa de eventos de alto nivel. Al principio fue duro, jornadas largas, poco sueldo y muchas lágrimas contenidas mientras organizaba bodas para otras parejas que parecían vivir la felicidad que a ella le fue negada. Pero Daniela tenía algo que los demás no han: una voluntad. Se esforzó el doble, aprendió cada detalle del negocio, desde la selección de flores hasta el diseño de las invitaciones. Se ganó el respeto de sus jefes y pronto fue ascendida a coordinadora de eventos. Su reputación creció y con el tiempo empezó a manejar clientes importantes, empresarios poderosos que confiaban en su capacidad para transformar un salón vacío en el escenario perfecto para cualquier celebración. En una de esas bodas, realizada en un hotel de lujo en las afueras de la ciudad, Daniela conoció a Alejandro, un hombre de mirada intensa, voz firme y una elegancia natural
que llamaba la atención de todos. Lo conoció cuando fue a coordinar una reunión con el equipo del hotel. Lo que Daniela no sabía era que Alejandro no era simplemente el gerente, él era el dueño de todo el lugar. La conexión entre ellos fue inmediata. Alejandro se interesó por su profesionalismo, su pasión por el trabajo y, sin que Daniela se diera cuenta, también por su sonrisa, esa que volvía a aparecer después de tanto tiempo escondida detrás del dolor. «Tienes algo especial», le dijo Alejandro una noche, después de una larga reunión. «No sé qué es, pero no puedo dejar de pensar en ti». Daniela sonrió, pero mantuvo la distancia. No quería volver a sufrir, no quería volver a creer. Pero Alejandro fue paciente. Durante meses la acompañó, la escuchó y poco a poco fue derribando esas barreras que ella había levantado para proteger su corazón. Fue entonces cuando, casi un año después de aquella humillación en el altar, Alejandro le hizo una propuesta que cambiaría su vida para siempre. «Quiero casarme contigo, Daniela, y quiero que sea aquí, en este hotel, frente a todos». Ella no podía creer lo que estaba escuchando. Era el mismo lugar donde había coordinado tantas bodas. Ahora sería la protagonista. Su corazón latía con fuerza mientras aceptaban el gran día. Llegó Daniela, vestida nuevamente de blanco, pero esta vez con una seguridad y una felicidad que jamás había sentido. Caminó hacia el altar. El salón estaba decorado de forma majestuosa, con cientos de flores y luces cálidas. Los invitados, sorprendidos, murmuraban entre sí al verla, pero la verdadera sorpresa estaba por llegar, porque entre los invitados estaba alguien que ella jamás imaginó volver a ver a Marcos. Había sido invitado por uno de los socios del hotel, sin saber que la novia era Daniela. Cuando la vio caminar hacia el altar, de la mano del dueño del lugar, con la mirada firme y una sonrisa de triunfo, su rostro se desfiguró. El hombre que un día la abandonó, ahora la veía convertirse en la esposa de uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Antes de continuar. Si te está gustando esta historia, deja un like en este vídeo y suscríbete al canal para que podamos seguir trayéndote más relatos emocionantes como este. A Marcos no podía creer lo que veía en sus ojos. La mujer a la que había humillado, a la que dejó sola y llorando en aquella iglesia, ahora avanzaba hacia el altar con la frente en alto y una elegancia que lo desarmaba por completo. Su vestido parecía aún más hermoso que el anterior, y su sonrisa, esa sonrisa cargada de dignidad y poder, fue como una bofetada directa a su orgullo. Se removió incómodo en su asiento, tragando saliva con dificultad, mientras algunos de los invitados comenzaban a reconocerlo y a intercambiar miradas cargadas de incomodidad. Nadie esperaba verlo allí. En ese momento, Alejandro, de pie en el altar, aguardaba a Daniela con una mirada llena de orgullo y admiración. Cuando ella llegó a su lado, la tomó de las manos y le susurró algo al oído que la hizo sonreír aún más. El oficiante inició la ceremonia mientras Marcos, paralizado, no podía apartar la vista de ellos. Sentía una mezcla de ira, vergüenza y arrepentimiento que lo consumía por dentro. En cada palabra de los votos matrimoniales era como un eco de lo que Marcos había perdido. Recordaba claramente cuando él y Daniela soñaban con ese momento, pero ahora la escena le pertenecía a otro hombre, y no a cualquiera, sino al dueño de aquel lugar, un hombre respetado, admirado y con una fortuna que Marcos nunca podría igualar. A la final de la ceremonia, cuando Alejandro y Daniela se dieron el beso que sellaba su unión, la sala estalló en aplausos. Marcos bajó la cabeza, deseando que el suelo se abriera y lo tragara durante la recepción.
Mientras los invitados disfrutaban de la música y la comida, Daniela decidió que era momento de enfrentar el pasado. Caminó hacia donde Marcos estaba, aún sentado, solo, con un vaso de whisky en la mano, disfrutando de la fiesta. Preguntó ella con una sonrisa serena, pero firme. Marcos levantó la mirada, nervioso, intentando recomponer su dignidad. No, sabía que tú, balbuceó. No tenía idea de que me levantaría de donde tú me dejaste. Lo interrumpió Daniela, sin perder la compostura, que reconstruiría mi vida, que encontraría a alguien que realmente me valorara y que hoy estaría aquí, celebrando lo que tú jamás tuviste. El coraje de enfrentar a Marcos. Tragó en seco, intentó disculparse, pero las palabras no salían. Daniela se inclinó un poco hacia él y en voz baja, dijo: gracias por irte aquel día. Me hiciste el mayor favor de mi vida. Y con esa frase, se dio media vuelta y regresó con Alejandro, quien la esperaba con una copa de champán y una sonrisa llena de orgullo. Pero el destino tenía preparadas más sorpresas. Mientras la fiesta continuaba, uno de los camareros se acercó discretamente a Alejandro. Le susurró algo al oído, provocando que la expresión de su rostro cambiara de inmediato. Alejandro se disculpó con Daniela y se dirigió rápidamente a una sala privada del hotel. Allí lo esperaba un hombre de traje oscuro, con una carpeta en la mano. Señor Alejandro, dijo el hombre, disculpe la interrupción en su boda, pero esto no podía esperar. Se trata de un expediente que encontramos durante la auditoría de las propiedades recién adquiridas por su grupo empresarial. Hay algo que usted necesita ver. Alejandro abrió la carpeta y al ver los documentos, frunció el ceño. Fotografías, informes, transacciones y un nombre que le llamó la atención de inmediato: Marcos Gutiérrez. Resulta que Marcos había estado involucrado en una serie de fraudes y estafas inmobiliarias en los últimos años, y una de las propiedades afectada era precisamente el hotel donde se celebraba la boda en Alejandro, conocido por ser un hombre que no toleraba engaños. Ordenó una investigación inmediata. Mientras tanto, en el salón principal Marcos comenzó a notar que varias personas lo observaban con recelo. Algunos empleados del hotel recibieron discretas instrucciones de no dejarlo salir del recinto. Daniela, ajena a lo que ocurría en la sala privada, disfrutaba del baile con sus amigos y familiares. La felicidad en su rostro era evidente. Después de tanto sufrimiento, finalmente vivía el día que siempre había soñado, pero con alguien que realmente la amaban. Cuando Alejandro regresó, tomó la mano de Daniela y la llevó a un rincón más tranquilo. Amor, le dijo en voz baja, hay algo que necesito contarte y creo que vas a querer estar presente para lo que va a pasar en los próximos minutos. Antes de que Daniela pudiera preguntar, un par de agentes de seguridad del hotel se acercaron a Marcos. Señor Gutiérrez, tenemos que pedirle que nos acompañe, dijo uno de ellos con tono firme. ¿Qué está pasando?, preguntó Marcos, levantándose sobresaltado. Hemos recibido información de que usted está siendo investigado por fraude y estafa. Dean, tenemos órdenes de no permitir que abandone estas instalaciones hasta que las autoridades lleguen. Los invitados comenzaron a murmurar. Las miradas se concentraron en Marcos, que ahora estaba pálido y tembloroso. Daniela observaba la escena desde la distancia, con el corazón acelerado. No podía creer lo que estaba viendo. La vida, en un giro inesperado, le estaba mostrando que la justicia a veces llega. Aunque tarde, Alejandro la abrazó por la cintura y le susurró: hoy no solo celebramos nuestro amor, también celebramos el cierre de un capítulo oscuro de tu pasado, Ann. Y así, mientras Marcos era escoltado fuera del salón, entre miradas de desprecio y asombro, Daniela sintió, por primera vez en mucho tiempo,
que todo en su vida finalmente comenzaba a tener sentido. A la música en el salón continuaba sonando, pero la atmósfera había cambiado por completo. Los invitados, aún en shock por lo que acababan de presenciar, se agrupaban en pequeños círculos, comentando la escena. Algunos decían que era el karma en su máxima expresión, otros simplemente no podían creer que en una sola noche Daniela hubiera logrado cerrar tantas heridas de forma tan contundente. Daniela se quedó mirando hacia la puerta por donde Marcos había sido escoltado minutos antes. Respiró hondo, tratando de procesar todo lo que acababa de ocurrir. Alejandro, siempre atento, la tomó de la mano y la condujo a una terraza privada que daba vista a todo el jardín iluminado. Allí, lejos del bullicio y de las miradas curiosas, por fin pudieron estar a solas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro, acariciando suavemente su mejilla. «No sé si debería sentir pena». «Oh, satisfaction», respondió Daniela con una pequeña risa nerviosa. «Es como si la vida me estuviera devolviendo todo lo que me quitó». Y de golpe Alejandro la abrazó, transmitiéndole esa seguridad que tanto necesitaba. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el capítulo con Marcos aún no había terminado. Mientras tanto, en la sala de seguridad del hotel, los agentes revisaban más documentos y comunicaciones recientes de Marcos, uno de los encargados de la seguridad del lugar, que también trabajaba como consultor legal de Alejandro. Descubrió algo aún más grave. A Marcos había intentado vender ilegalmente terrenos que pertenecían al mismo grupo hotelero. La investigación se estaba volviendo más profunda de lo que cualquiera había imaginado. Al día siguiente, muy temprano, Alejandro recibió una llamada urgente de su abogado. «Tenemos información nueva sobre Marcos», le dijo, con tono preocupado. «Parece que está vinculado con una red de estafas que ha operado en varias ciudades y, por si fuera poco, también ha estado utilizando identidades falsas para abrir cuentas y mover dinero de forma ilegal». Alejandro frunció el ceño. Por instinto de protección, decidió no contarle a Daniela todos los detalles de inmediato. No quería que nada ensombreciera la felicidad de su luna de miel, que estaba a punto de comenzar. Pero Daniela, curiosa por naturaleza, ya empezaba a sospechar que había más detrás de toda esa historia. Durante el desayuno, mientras hojeaba el periódico local, vio una pequeña nota que hablaba de una investigación abierta sobre fraudes inmobiliarios, y entre los nombres de los sospechosos estaba el de Marcos Gutiérrez. La sangre se hiló. Elón se levantó de la mesa y fue directo a buscar a Alejandro. «Necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando exactamente con Marcos?», preguntó. Mirándolo a los ojos, Alejandro suspiró, sabiendo que no podía seguir ocultándoselo. «Amor, hay cosas que aún estamos investigando, pero lo que sí puedo asegurarte es que Marcos no solo te hizo daño a ti, sino a muchas otras personas, y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mientras Daniela y Alejandro hacían planes para su viaje, la noticia sobre la detención de Marcos empezó a circular por todos los medios. Las redes sociales explotaron con titulares como «Exnovio infiel y estafador», «El hombre que abandonó a su prometida y terminó esposado en su boda», a las mujeres del pueblo, esas mismas que antes la habían criticado y humillado, ahora la felicitaban por la fuerza que había mostrado y por la vida que había construido después del dolor. Daniela empezó a recibir mensajes de personas desconocidas, mujeres que le contaban que también habían sido engañadas por Marcos, que también sufrieron por culpa de sus mentiras. Un día, mientras Daniela organizaba unos papeles en su oficina, recibió un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró dentro una carta escrita de puño y letra por Marcos. Desde la cárcel, la carta comenzaba con palabras de arrepentimiento.
Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Marcos se mostraba enojado, resentido y, lo peor, amenazante. Decía cosas como: honesto, no, termina aquí y recuerda que siempre supe más de ti de lo que te imaginas. Daniela sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Mostró la carta a Alejandro, quien de inmediato reforzó la seguridad del hotel y de su residencia. Además, puso a su equipo legal a trabajar para garantizar que Marcos no tuviera ninguna posibilidad de acercarse a ellos. Pero los problemas no acabaron ahí. Días después, mientras Daniela revisaba antiguos documentos que tenía guardados en una caja olvidada desde su mudanza, encontró algo que la dejó sin aliento: una copia de su historial médico, junto con una serie de análisis de laboratorio que ella nunca recordaba haber solicitado. Al revisar los documentos detenidamente, descubrió que, meses antes de su boda con Marcos, alguien había solicitado pruebas de paternidad, y su nombre y el de un niño del que ella jamás había oído hablar. En su mente empezó a trabajar a 1000 por hora. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué Marcos tendría interés en realizar pruebas de paternidad sin decirle nada? ¿Quién era ese niño? Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Llamó a Alejandro y juntos decidieron contratar un investigador privado para descubrir la verdad. Mientras tanto, Daniela luchaba por mantener la calma. La idea de que Marcos hubiera manipulado incluso su información médica la perturbaba profundamente, pero al mismo tiempo despertó en ella una necesidad de justicia que iba mucho más allá de su propia historia. Antes de continuar con los próximos eventos, si esta historia te está atrapando, déjanos un like y suscríbete al canal para no perderte el resto de este relato lleno de giros y revelaciones. Nos ayudas mucho a seguir creando historias emocionantes como esta. El investigador privado, un hombre experimentado de rostro serio y mirada aguda, llamado Julián Ortega, no tardó en entregar los primeros resultados a Alejandro y Daniela. La reunión se llevó a cabo en una oficina discreta dentro del hotel. Lejos de oídos curiosos, Julián colocó sobre la mesa varias carpetas, fotografías y documentos que parecían sacados de una serie policial. Lo que hemos descubierto es mucho más turbio de lo que imaginábamos, comenzó diciendo, mientras Daniela contenía la respiración. Marcos no solo realizó una prueba de paternidad en secreto, lo hizo utilizando documentos falsificados para que pareciera que usted, Daniela, había solicitado el análisis. Alejandro apretó los puños, conteniendo su enojo. ¿Pero por qué?, preguntó Daniela. Con el corazón latiendo con fuerza, Julián respiró hondo antes de continuar. Porque el niño del expediente es hijo de una mujer con la que Marcos mantuvo una relación paralela justo mientras estaba comprometido. Conti abrió una de las carpetas y mostró varias fotos donde Marcos aparecía abrazando a una mujer desconocida para Daniela. Esa mujer, al parecer, quedó embarazada meses antes de tu boda. Marcos, en su desesperación por evitar responsabilidades legales o un escándalo, intentó manipular los documentos para que pareciera que el niño era tuyo. Daniela se llevó ambas manos a la boca, horrorizada. La traición era aún más profunda de lo que jamás hubiera imaginado, mientras ella organizaba la boda, soñando con su futuro. Marcos no solo la engañaba, como también tramaba un plan para culparla de una situación que no le correspondía. ¿Y qué pasó con esa mujer y el niño?, preguntó Daniela con la voz temblorosa. La mujer desapareció después de dar a luz. Tenemos motivos para creer que fue presionada por Marcos para mantenerse en silencio, pero nuestro equipo ya está en contacto con algunos familiares de ella y pronto tendremos más respuestas. Alejandro, enfurecido, se levantó de la silla. No podemos dejar que este tipo siga dañando la vida de Daniela y de otras personas. Quiero que llevemos esto hasta las últimas consecuencias. El investigador asintió,
Ya hemos presentado parte de la evidencia a las autoridades. En cuanto localicemos a la madre del niño, podremos unir todas Aspe a Daniela. Aunque destrozada por dentro, sentía una nueva determinación creciendo en su interior. No iba a permitir que el pasado volviera a ensuciar la vida que tanto trabajo le había costado construir, pero las sorpresas no terminaron ahí. Una semana después, mientras Daniela organizaba un evento en el salón principal del hotel, recibió una visita inesperada. Una mujer de cabello oscuro, rostro demacrado y ojos llenos de miedo, se presentó en la recepción pidiendo hablar con ella. «Me llamo Laura», dijo la mujer, con la voz entrecortada. «Soy la madre del hijo de Marcos». Daniela sintió que el aire le faltaba. La invitó a pasar a un salón más privado y le ofreció un vaso de agua. «No sé por dónde empezar, tío Laura», mirando el suelo, «pero tenía que venir. Tenía que contarte la verdad. Toda la verdad». Laura explicó que había conocido a Marcos en un viaje de trabajo. Él se presentó como un hombre soltero encantador, prometiéndole un futuro juntos. Cuando quedó embarazada, Marcos cambió completamente. La presionó para abortar, la amenazó, y cuando ella se negó, desapareció de su vida. «Pero lo peor fue cuando intentó hacerme firmar un documento», dijo Laura, con lágrimas en los ojos. «Un papel que decía que tú eras la madre del niño, que habías tenido un embarazo en secreto y que yo solo era una intermediaria». Daniela no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué haría algo así?», preguntó, intentando entender la magnitud de la maldad de Marcos. «Porque quería cubrir sus propios errores. Y si alguna vez la verdad salía a la luz, él podría chantajearte o destruirte públicamente». Alejandro, que había llegado en ese momento, escuchó la conversación desde la puerta y entró de inmediato. «Tranquila, ahora estás a salvo. Vamos a protegerte a ti y a tu hijo, y vamos a asegurarnos de que Marcos pague por cada una de las cosas que ha hecho». Laura, sollozando, agradeció entre lágrimas. En las semanas siguientes, con el testimonio de Laura y todas las pruebas recolectadas por Julián, el caso contra Marcos se volvió sólido. Las autoridades lo acusaron formalmente de fraude, falsificación de documento, coacción y otros delitos relacionados. Mientras tanto, Daniela y Alejandro siguieron adelante con sus vidas, pero algo dentro de ella no le permitía cerrar por completo ese capítulo. Había una necesidad interna de sanar, no solo por ella, sino por todas las mujeres que habían sido víctimas de hombres como Marcos. Fue entonces cuando decidió iniciar un proyecto social destinado a ayudar a mujeres que habían sufrido engaños, fraudes emocionales y manipulación psicológica. Creó una fundación y comenzó a dar conferencias, usando su propia historia como ejemplo de superación. A los medios comenzaron a interesarse por su historia. La novia abandonada se transformó, en menos de un año, en una voz de esperanza y empoderamiento femenino. Pero justo cuando todo parecía encaminado, un nuevo giro inesperado estaba por llegar. En una llamada anónima, llegó a la recepción del hotel una tarde. Una voz masculina distorsionada dejó un mensaje inquietante. «¿Crees que esto terminó? Pero apenas acaba de comenzar». La seguridad del hotel rastreó la llamada, pero fue imposible localizar el origen. Alejandro, preocupado, redobló la vigilancia. Daniela, aunque asustada, se negó a detener su vida. Ella sabía que el pasado podía intentar regresar, pero esta vez estaba lista para enfrentarlo, sin miedo y con más fuerza que nunca. La noticia de la llamada anónima corrió como un incendio entre el personal del hotel. Alejandro inmediatamente convocó a una reunión de emergencia con el equipo de seguridad. Las cámaras fueron revisadas, se reforzaron los accesos al edificio y se instalaron detectores adicionales
en todas las entradas. Nadie entraba ni salía sin ser identificado. Daniela, aunque visiblemente alterada, se negó a suspender sus compromisos. Tenía una conferencia programada esa misma semana, donde contaría su historia de superación frente a un auditorio lleno de mujeres que buscaban inspiración. La noche de la conferencia llegó. El salón estaba repleto. Las luces se atenuaron y Daniela subió al escenario con paso firme. Vestía un traje blanco elegante, símbolo de la pureza que habían intentado arrebatarle, pero que ella había recuperado con dignidad. Con la voz serena, comenzó su relato. Contó desde los días en que fue humillada en el altar, la traición, la reconstrucción de su vida, el encuentro con Alejandro, el descubrimiento de las mentiras de Marcos y cómo había logrado transformar el dolor en propósito. El público la ovacionó de pie. Muchas mujeres lloraban, identificándose con cada palabra que Daniela pronunciaba. Cuando terminó su discurso, decenas de asistentes se acercaron para abrazarla, tomarse fotos y agradecerle por su valentía, pero entre la multitud alguien observaba desde lejos un hombre de gorra y gafas oscuras que permanecía junto a la salida de emergencia, oculto entre las sombras. Esa misma noche, al regresar al hotel, Daniela encontró sobre su cama un sobre sin remitente. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una sola hoja, con una frase escrita en letras grandes. Estoy observando. Esto no ha terminado. El miedo recorrió su cuerpo como un rayo. Alejandro, al ver la nota, no dudó ni un segundo. A partir de ahora, tendrás escolta a las 24 horas. Alejandro contactó a un equipo especializado en protección ejecutiva. 2 agentes comenzaron a acompañar a Daniela a todos sus lugares, al trabajo, a casa, a cada evento. Mientras tanto, Julián Ortega seguía investigando. Una semana después, trajo consigo una noticia inquietante. Hay indicios de que Marcos está recibiendo ayuda desde fuera de la cárcel. Alguien le está filtrando información sobre ustedes. Y lo más preocupante es que podría ser alguien de dentro del propio hotel. Alejandro convocó a una auditoría interna. Se revisaron comunicaciones, cámaras, registros de llamadas, y fue entonces cuando descubrieron algo que dejó a todos sin palabras. A una de las recepcionistas, que llevaba apenas 3 meses trabajando en el hotel, mantenía contacto frecuente con un número desconocido, que tras una investigación más profunda, resultó estar vinculado a Marcos San. La joven fue confrontada y terminó confesando. Había sido manipulada por Marcos, que le prometió una recompensa económica si le mantenía informado sobre cada movimiento de Daniela. Alejandro, furioso, despidió a la recepcionista de inmediato y presentó una denuncia formal contra ella por complicidad. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar un día. Al regresar de una reunión, Daniela encontró en la puerta de su apartamento una caja pequeña, sin remitente. Al abrirla, descubrió en su interior su antiguo ramo de novia, el mismo que había llevado aquel fatídico día en la iglesia, ahora marchito, con pétalos caídos y un lazo negro atado alrededor. El mensaje era claro: Marcos, desde donde estuviera, no pensaba detenerse. Alejandro decidió que ya era hora de tomar una medida más drástica. Contrató a un hacker ético especializado en rastreo de comunicaciones para identificar la fuente exacta de las amenazas durante días. El equipo de seguridad rastreó cada llamada, cada mensaje, cada movimiento digital vinculado a Marcos. Finalmente, lograron localizar a uno de los cómplices clave, un antiguo amigo de Marcos, con antecedentes penales por extorsión, que vivía en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. La policía organizó una redada inmediata en el operativo. Encontraron múltiples pruebas en grabaciones de llamadas, fotografías recientes de Daniela
Y lo más perturbador, un plan detallado que incluía secuestro, chantaje y difusión pública de documentos manipulados para destruir la reputación de Daniela. La noticia de la captura del cómplice salió en todos los medios locales. El fiscal del caso prometió actuar con todo el peso de la ley. Pero aún así, Daniela seguía sintiendo que la sombra de Marcos no desaparecería fácilmente. Una noche, mientras intentaba descansar, recibió una videollamada de un número desconocido. Cuando contestó, la pantalla mostró una grabación pregrabada. Marcos, desde la cárcel, hablaba con una expresión fría y calculadora. ¿De verdad pensaste que una celda podría detenerme? Esto es solo el principio. La grabación se cortó abruptamente. Daniela dejó caer el teléfono al suelo, con el corazón latiendo descontrolado, pero lejos de rendirse, se secó las lágrimas. Respiró hondo y miró a Alejandro, que había corrido a su lado tras escuchar el grito. «No voy a dejar que me destruyan de nuevo», dijo ella con una voz llena de determinación. «Esta vez yo voy a ir hasta el final». Alejandro la abrazó con fuerza. Lo que Daniela no sabía era que en las próximas semanas descubriría un secreto guardado durante años, uno que involucraba a su propia familia y que cambiaría para siempre su percepción de la verdad. A los días siguientes fueron una mezcla de tensión, reuniones legales y estrategias de seguridad. Alejandro, preocupado por el bienestar emocional de Daniela, le propuso una breve escapada a una casa de campo que poseía en un lugar apartado, rodeado de naturaleza y lejos del bullicio de la ciudad. «Necesitas respirar, desconectar de todo. Esto, aunque sea por unos días», le dijo mientras le acariciaba el cabello. «Allí nadie podrá molestarnos». Daniela aceptó, aunque en el fondo sabía que su mente no descansaría hasta que todo aquello terminara definitivamente. Empacaron con rapidez y al día siguiente partieron rumbo a la casa de campo. El lugar era hermoso, una cabaña de madera rodeada de árboles, con un pequeño lago a pocos metros. La tranquilidad del entorno parecía un contraste absurdo frente al caos que habían vivido en las últimas semanas, pero incluso en medio de esa calma aparente, el destino seguía tramando sus giros más inesperados. Una tarde, mientras revisaba antiguos álbumes de fotos familiares que había llevado consigo, Daniela encontró una imagen que llamó su atención. Era una foto de su padre, tomada hacía más de 20 años, junto a un hombre que le resultaba dolorosamente familiar. Se acercó más, enfocando en el rostro de aquel hombre. No podía ser, pero lo era. Era el mismo Julián Ortega, el investigador privado que los había estado ayudando. En el corazón de Daniela comenzó a latir con fuerza. Corrió hacia Alejandro, con la foto en mano. «Mira esto», exclamó, enseñándole la imagen. «¿Por qué mi padre aparece junto a Julián hace tantos años?» Alejandro la miró sorprendido. «No puede ser», murmuró. «Esto tiene que tener una explicación». Decidieron enfrentar a Julián de inmediato. Lo llamaron y organizaron una reunión. En la cabaña al día siguiente, cuando Julián llegó, su expresión cambió por completo al ver la foto. Guardó silencio por unos segundos y luego, con una mirada que mezclaba tristeza y resignación, comenzó a hablar. «No puedo seguir ocultándolo», dijo en voz baja. «Tu padre y yo fuimos amigos, socios, pero no en el sentido que tú imaginas». Daniela lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?» «Tu padre, hace años, estuvo involucrado en un negocio turbio, nada relacionado con fraudes como los de Marcos, pero fue una época oscura. Yo trabajaba para él, haciendo cosas de las que no me enorgullezco». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué tipo de cosas?» Julián bajó la mirada. «Investigaciones ilegales, seguimientos, manipulación de documentos, cosas que ahora, irónicamente, son parte de lo
que he intentado combatir como investigador privado independiente. Daniela sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Por qué nunca me contaste esto? Porque tu padre me hizo prometer que jamás te lo diría. Quería protegerte. Quería que tuvieras una imagen limpia de él. Julián hizo una pausa, como si estuviera luchando con sus propios fantasmas. Pero al enterarme de lo que te hizo, Marcos, sentí que tenía una deuda contigo. Por eso te ayudé. Por eso me involucré tanto. La revelación cayó como un peso insoportable sobre Daniela. Una parte de su pasado familiar, que siempre había creído limpio y transparente, ahora estaba manchado por secretos que jamás imaginó. ¿Mi madre sabía todo esto?, preguntó con la voz entrecortada. No, Ann. Ella nunca supo la verdad completa, respondió Julián. En solo tu padre y yo, y unas pocas personas más. El silencio se apoderó del lugar. Alejandro abrazó a Daniela, tratando de consolarla, pero justo cuando parecía que no podían recibir más noticias impactantes, el teléfono de Alejandro sonó. Era uno de sus abogados, llamando con urgencia. Alejandro, tenemos información crítica. Marcos ha encontrado una manera de contactar con viejos conocidos de tu padre. Gente peligrosa. Gente que sabe demasiado sobre lo que ocurrió en el pasado. Alejandro cerró los ojos por un instante, intentando controlar la rabia. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó. Que Marcos está chantajeando a personas que podrían revelar cosas sobre tu familia y sobre Daniela. Si no logramos detenerlo pronto, todo podría salir a la luz de la peor manera. Daniela sintió un escalofrío recorrerle. Ahora entendía que su lucha no era solo contra un exnovio resentido, sino contra una red de secretos familiares y peligros que llevaban años enterrados. No pienso huir, dijo ella, con una firmeza que sorprendió incluso a Alejandro y a Julián. Sea lo que sea que haya en ese pasado, prefiero enfrentarlo ahora, antes que seguir viviendo con miedo. En la decisión estaba tomada. En las próximas horas, Alejandro y Julián empezarían a mover sus influencias para frenar a Marcos de una vez por todas. Pero lo que nadie imaginaba era que dentro de los archivos secretos del padre de Daniela se encontraba una verdad aún más devastadora, una que cambiaría el rumbo de todo y pondría en juego la seguridad de todos los involucrados. La noche cayó sobre la cabaña con un silencio inquietante. Daniela no lograba conciliar el sueño. Las revelaciones sobre su padre, los chantajes de Marcos y la amenaza de que viejos secretos salieran a la luz la mantenían en un estado constante de alerta. Alejandro permanecía a su lado, revisando documentos y mensajes de sus abogados, mientras Julián, desde el comedor, hablaba por teléfono en susurros, organizando as medidas y protección. A la mañana siguiente, una noticia inesperada sacudió a todos. A Marcos había sido trasladado de prisión por motivos de seguridad. Supuestamente había recibido amenazas de otros internos, pero Julián sospechaba que era una estrategia para facilitarle alguna fuga o permitirle contacto con el exterior de manera más libre. Esto huele a trampa, dijo Julián, arrojando su teléfono sobre la mesa. Ese hombre siempre tiene una carta escondida. Horas después, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, la voz distorsionada de un hombre le dijo: si quieres proteger a Daniela, más te vale que dejes de escarbar en el pasado. Algunos secretos deben permanecer enterrados. La amenaza era directa. Alejandro, sin perder la calma, grabó la llamada y la envió a sus abogados y a la policía. Mientras tanto, Julián recibió un sobre anónimo en su oficina en la ciudad. Dentro había fotografías antiguas de Daniela cuando era apenas una niña, pero en algunas de ellas aparecía un hombre que nadie en su familia reconocía. Al dorso de una de las fotos, una inscripción a mano decía: todo comienza y termina con él en Julián. Intrigado,
decidió hacer un análisis facial de ese desconocido. Lo que descubrió fue impactante. El hombre era un antiguo socio de negocios del padre de Daniela, un empresario que había desaparecido misteriosamente hace más de 20 años. La conexión entre el pasado y el presente se volvía cada vez más peligrosa. Alejandro convocó a una reunión urgente en la cabaña. Daniela, Julián y 2 de los abogados de confianza de Alejandro estuvieron presentes. Tenemos que anticiparnos a los movimientos de Marcos, dijo Alejandro, con tono decidido. Él está utilizando información sobre el pasado de tu padre para manipular a otras personas. Si no encontramos esos documentos o pruebas antes que él, todo esto se puede salir de control. Fue entonces cuando Julián recordó algo. Hace años, tu padre me pidió que guardara una caja fuerte. Me dijo que solo la abriera si algo grave ocurría, confesó, mirando a Daniela. La caja está en una de mis propiedades fuera de la ciudad, Dan. Sin perder tiempo, Alejandro, Daniela y Julián se dirigieron a aquella propiedad, una vieja casa de campo, casi abandonada, en medio de un terreno árido. Entraron con cautela. La caja fuerte estaba oculta detrás de una pared falsa, en un pequeño despacho cubierto de polvo. Julián introdujo la clave, y cuando la puerta se abrió, el aire pareció volverse más denso. Adentro había decenas de documentos, fotografías, grabaciones, en cassettes antiguos, y, lo que más llamó la atención de todos, Anne sabrá rollo salado con Sira, donde se leía solo abrir en caso de emergencia. Daniela, con el corazón latiendo con fuerza, tomó el sobre con manos temblorosas, miró a Alejandro y Julián y decidió abrirlo. Dentro había una carta escrita de puño y letra por su padre. El contenido era devastador, hija. Si estás leyendo esto, es porque todo salió a la luz. Sé que me odiarás por lo que voy a confesar, pero no puedo morir llevando este peso en la conciencia. Hace más de 20 años, cometí un error terrible. Me asocié con un hombre peligroso, el mismo que hoy vuelve a amenazarte a través de Marcos. Aquella noche hubo un accidente. Un hombre perdió la vida. No fue premeditado, pero tampoco lo evitamos. Enterramos el cuerpo en una propiedad al sur de la ciudad, y desde entonces viví con el temor de que algún día alguien usara esta verdad para destruirte. Daniela sintió que las piernas le fallaban. Alejandro la sostuvo justo a tiempo para evitar que cayera al suelo. Julián, visiblemente afectado, cerró los ojos con fuerza. Sabía que había secretos, pero nunca imaginé algo así, dijo en voz baja, y, en ese instante, el teléfono de Alejandro sonó nuevamente. Esta vez era la policía. Tenemos una situación. Alguien ha empezado a desenterrar terrenos privados al sur de la ciudad. Creemos que puede estar buscando algo o alguien. Daniela entendió de inmediato a Marcos. Desde su celda o con ayuda externa, había logrado descubrir la ubicación del secreto mejor guardado de su familia. No podemos permitir que lo encuentre. Primero, dijo ella, con una determinación que sorprendió a todos, si hay una verdad que debe salir a la luz, que sea en mis términos, no en los de él. Sin perder tiempo, todos subieron al auto y partieron rumbo al sur de la ciudad. El trayecto fue tenso. Nadie hablaba. Solo el sonido del motor y los latidos acelerados de sus corazones llenaban el ambiente. Al llegar al lugar indicado, vieron algo que los dejó sin aliento. Había un grupo de hombres excavando desesperadamente, y, entre ellos, un rostro conocido en uno de los guardias de la prisión, donde Marcos estaba detenido. En el círculo de corrupción y amenazas era más grande de lo que jamás imaginaron. Alejandro sacó su teléfono y llamó de inmediato a las autoridades. Daniela, con la mirada fija en el lugar donde cavaban,
Sabía que en cuestión de minutos, la verdad enterrada por décadas saldría a la superficie, pero lo que nadie esperaba era que, además del cuerpo, habría, dentro de aquella tumba improvisada, un maletín metálico sellado, con documentos que contenían una lista de nombres de personas poderosas, involucradas en aquel oscuro capítulo del pasado, personas que harían todo lo posible para que esa lista jamás viera la luz del día. El descubrimiento del maletín sellado fue como encender la mecha de una bomba a punto de estallar. Los agentes de policía, al abrirlo bajo estricta supervisión, encontraron carpetas repletas de documentos confidenciales, fotografías de reuniones clandestinas y, lo más preocupante, una lista de nombres de políticos, empresarios y figuras influyentes de la región, todos vinculados de alguna manera al incidente que el padre de Daniela había descrito en su carta a Alejandro. Al ver la magnitud de lo que tenían entre manos, supo que esto ya no era solo un asunto personal. Habían tocado intereses de gente poderosa, personas capaces de mover hilos dentro y fuera de la ley para protegerse a la policía local. Temiendo represalias o filtraciones, trasladó la evidencia a una unidad de resguardo especial. El fiscal del caso ordenó medidas de protección inmediata para Daniela y Alejandro. La noticia del hallazgo se filtró a la prensa en cuestión de horas, y los titulares de los periódicos no tardaron en aparecer en escándalo de corrupción y homicidio enterrado durante décadas. Sale a la luz Daniela, aunque asustada, sentía por primera vez que estaba haciendo justicia, no solo por ella misma, sino también por aquella víctima olvidada que había permanecido bajo tierra todo ese tiempo. Pero el enemigo aún no estaba derrotado. Desde su celda, Marcos seguía mensajes a sus cómplices. Una madrugada, la casa de campo donde se alojaban sufrió un intento de invasión. Un grupo de hombres, encapuchados, armados con bates y herramientas de corte, intentó forzar la entrada mientras Daniela y Alejandro dormían. Por suerte, la seguridad instalada por Alejandro funcionó como debía. Las alarmas se activaron y un grupo de respuesta rápida llegó a tiempo, evitando que el ataque se consumara. Los agresores huyeron antes de ser capturados, pero dejaron claro que no iban a detenerse. Al día siguiente, Julián reunió a Daniela y Alejandro en un despacho improvisado dentro del hotel. «Esto está yendo demasiado lejos», dijo con gravedad. «Hemos removido demasiada tierra y ahora hay gente allá afuera que quiere silenciarnos». Como sean, Alejandro, con el rostro serio, tomó la palabra. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. Vamos a presentar todo ante un tribunal federal. Esto ya superó los límites de la jurisdicción local». Mientras tanto, la policía informó que entre los documentos encontrados había una serie de grabaciones en cinta, con audios donde varios de los nombres poderosos discutían estrategias para encubrir el asesinato del pasado. Y, lo más sorprendente, mencionaban a Marcos como un favorito para hacer trabajos sucios. Incluso desde antes de conocer a Daniela, la implicación de Marcos en toda esa red de corrupción no era una coincidencia, sino parte de un entramado que se remontaba años atrás. Daniela, enfrentando las cámaras de televisión, por primera vez, dio una declaración pública que conmovió a todo el país. «Hoy no hablo solo como víctima de una traición personal, hablo como una mujer que fue utilizada, manipulada y expuesta al peligro por gente sin escrúpulos. No me voy a callar, no me van a intimidar y voy a luchar hasta que todos los responsables enfrenten la justicia». En su discurso se volvió viral. En redes sociales, cientos de mensajes de apoyo comenzaron a llegar. Mujeres de todo el país compartieron su historia, convirtiéndola en un símbolo de resistencia. Pero justo cuando parecía que la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse,
a su favor. Ocurrió lo inesperado en una mañana. Mientras Daniela desayunaba en el hotel, Alejandro recibió un correo electrónico anónimo. El asunto decía: en tu próxima pesadilla. Al abrirlo, un video comenzó a reproducirse. En la grabación se veía una figura encapuchada manipulando el sistema de seguridad del hotel, mostrando planos, códigos de acceso y, al final, un mensaje escrito en la pared de una de las salas de mantenimiento: la próxima vez no fallaremos. Alejandro sintió un escalofrío. Daniela, al ver el video, quedó paralizada. De inmediato reforzaron la seguridad del hotel y suspendieron todos los eventos programados. La policía aumentó el patrullaje en la zona. Se instalaron cámaras adicionales y cada persona que entraba al edificio era minuciosamente revisada. Julián, por su parte, decidió contratar a un grupo de exagentes especializados en protección de testigos. La situación había llegado a un punto crítico. Alejandro, tomando a Daniela de la mano, la llevó a la terraza del hotel. Desde allí, contemplaron la ciudad, iluminada y aparentemente tranquila. Pase lo que pase, dijo Alejandro con voz firme, no te voy a dejar sola. Vamos a terminar con esto juntos. Daniela, con lágrimas contenidas pero con una fuerza renovada en la mirada, respondió: que vengan. Estoy lista. Lo que ninguno de los dos sabía era que mientras hablaban, un vehículo sospechoso ya circulaba en las inmediaciones del hotel, con un plan meticulosamente preparado para ejecutar el próximo golpe en la noche. Cayó con un silencio espeso, casi irrespirable. Las luces del hotel permanecían encendidas, pero había una tensión que se podía sentir en el aire. Daniela no lograba conciliar el sueño. Su mente seguía dando vueltas a cada amenaza, a cada secreto revelado, a cada mensaje inquietante que había recibido en las últimas semanas. Julián, junto a Alejandro, revisaba los últimos informes. Los guardias estaban apostados en todas las entradas, las cámaras grabando en tiempo real y los sensores de movimiento instalados en cada pasillo estratégico. Pero Owen, así, la sensación de peligro inminente era imposible de ignorar. A las 2:47 de la madrugada, el sistema de alarma principal del hotel se activó de manera estridente. Un grupo de hombres encapuchados y armados irrumpió en el estacionamiento subterráneo. Con movimientos coordinados, desactivaron las primeras barreras de seguridad y comenzaron a avanzar rápidamente por los corredores de servicio. Intrusión en la planta baja. «Están armados», gritó uno de los jefes de seguridad por el intercomunicador. Alejandro saltó de la cama y corrió hacia la habitación de Daniela. La encontró despierta, temblando y con el rostro pálido. «Rápido, tenemos que irnos», dijo, sujetándola de la mano. Julián apareció en el pasillo, pistola en mano, escoltándolos hacia una sala de seguridad secreta, un refugio blindado, escondido detrás de una estantería en el despacho privado de Alejandro. Mientras corrían por los pasillos, el eco de los disparos y los gritos de los guardias resonaba por todo el edificio. Daniela apenas podía respirar. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a desmayarse. Llegaron al refugio segundos antes de que los atacantes alcanzaran el piso donde estaban. Alejandro ingresó el código de seguridad y la pesada puerta de acero se cerró de golpe. Desde dentro podían escuchar los golpes violentos que intentaban forzar la entrada. Julián revisaba los monitores de seguridad, mientras Alejandro trataba de contactar a la policía y a sus equipos de respuesta. «Están intentando cortar la electricidad del edificio», murmuró Julián, sin apartar la vista de las pantallas. «Esto no es un ataque improvisado. Han estudiado cada rincón del hotel». Pasaron minutos, que parecieron horas. La policía llegó finalmente y comenzó a rodear el edificio. Al darse cuenta de que no lograrían alcanzar a Daniela, los atacantes comenzaron a retirarse, pero no sin antes dejar un mensaje claro y macabro.
en el salón principal. Los agentes encontraron un maniquí vestido de novia, colocado en el centro de la pista de baile. En su cuello colgaba un cartel escrito a Manohan: la próxima vez no fallaremos. Cuando Daniela salió del refugio y vio aquella escena, sintió que las piernas le temblaban. Alejandro la sostuvo con fuerza, mientras Julián ordenaba que retiraran inmediatamente el macabro mensaje. Pero las amenazas no se detuvieron ahí, Anne. A la mañana siguiente, Alejandro recibió un correo electrónico anónimo. El asunto decía simplemente: cuenta regresiva. Dentro del correo había un video grabado desde el interior del propio hotel. Las cámaras de vigilancia mostraban imágenes de uno de los atacantes desactivando alarmas y moviéndose con total conocimiento de la ruta de evacuation. En la última escena del video, una pared del área de mantenimiento aparecía pintada con spray negro, con un mensaje escalofriante: la próxima bala tiene tu nombre, Daniela. Alejandro, furioso, convocó una reunión urgente. Esto ya superó cualquier límite, dijo con voz firme. Vamos a salir del país. Tengo un avión privado listo para llevarnos a un lugar seguro. Ya informé a contactos de seguridad en Estados Unidos. Allí estarán protegidos bajo custodia federal, Daniela. Aunque temerosa, sabía que no había otra opción. Julián apoyó la decisión. Se prepararon para partir de inmediato. Antes de abandonar el hotel, Daniela subió a la azotea. Desde allí, contempló la ciudad iluminada. Por un instante, recordó todo lo que había vivido: la humillación, el altar, la traición de Marcos, los meses de reconstrucción personal, las amenazas, los ataques. Y ahora, la huida. Alejandro apareció detrás de ella y tomó su mano. Pase lo que pase, esto lo enfrentaremos juntos. Ya no estás sola. Daniela sintió, conteniendo las lágrimas. Bajaron juntos y, escoltados por un convoy de seguridad, se dirigieron al aeropuerto. Mientras el avión despegaba y ascendía en el cielo, Daniela observaba las luces de su ciudad alejándose. Alejandro la abrazó, susurrándole al oído: esto no es una despedida, es el inicio de una nueva batalla. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, a cientos de kilómetros de allí, en una sala oscura, llena de pantallas de vigilancia, una figura anónima seguía cada movimiento del avión en tiempo real, con un plan aún más siniestro en marcha, esperando el momento exacto para dar el siguiente golpe. El vuelo transcurría en un silencio tenso. Daniela miraba por la ventana del avión privado, observando las nubes iluminadas por el sol naciente. Alejandro, a su lado, sostenía su mano con fuerza, pero su rostro mostraba una preocupación creciente. Julián, sentado frente a ellos, revisaba en su laptop los últimos reportes de inteligencia. Hemos tomado todas las precauciones posibles, dijo Alejandro. Una vez que aterricemos, estarán bajo custodia federal. Nadie podrá acercarse a ti. Pero Daniela no podía evitar sentirse. Algo dentro de ella le decía que el peligro aún no había terminado. Al aterrizar en suelo estadounidense, fueron recibidos por un equipo de seguridad especializado. Los trasladaron a una residencia protegida, en una ubicación confidencial. Comenzaron a trabajar con fiscales federales y agentes del FBI que ya estaban al tanto del caso. Gracias a la documentación que Alejandro y Julián habían enviado previamente, los días siguientes estuvieron llenos de declaraciones oficiales, análisis de las pruebas y reuniones estratégicas. Daniela, a pesar del agotamiento emocional, se mostró firme y decidida. No quería ser solo una víctima. Quería asegurarse de que Marcos y todos sus cómplices pagaran por cada uno de sus crímenes, pero justo cuando todo parecía estar bajo control, un nuevo golpe sacudió sus vidas. Una noche, mientras Daniela y Alejandro cenaban en la casa segura,
el sistema de alarmas perimetrales se activó. Los agentes corrieron a sus posiciones, armas en mano. Al revisar las cámaras exteriores, descubrieron que alguien había dejado un paquete en la puerta principal. «¡Nuta que nata!», ordenó uno de los agentes. «Podría ser un explosivo». El equipo antibombas fue llamado de inmediato. Tras varios minutos de tensión, abrieron cuidadosamente el paquete. Dentro no había explosivos, sino algo mucho más perturbador. Una serie de fotografías impresas. Eran imágenes de Daniela, tomadas durante su estancia en Estados Unidos, en el aeropuerto, en la casa segura. Incluso una de ellas mostraba a Daniela durmiendo en su habitación. El mensaje estaba claro. Alguien había logrado infiltrarse en su nuevo entorno. «Esto no es posible», dijo Alejandro, furioso. «Se supone que este lugar era impenetrable». En Julián, revisando las imágenes, notó un detalle escalofriante. Estas fotos fueron tomadas con un dron de alta precisión. Alguien ha estado vigilándonos desde el aire. Los agentes reforzaron aún más la seguridad, pero el golpe psicológico ya estaba dado. Daniela apenas podía dormir. Cada sombra en la ventana, cada sonido nocturno, la hacía estremecerse. Fue entonces cuando Julián recibió una llamada urgente. Desde su contacto en la policía de su país de origen, «Descubrimos algo más», dijo la voz al otro lado de la línea. «Marcos ha desaparecido». El traslado que debía llevarlo a una prisión de máxima seguridad había sido un montaje. Alguien lo había ayudado a escapar durante el trayecto. Ahora estaba libre y nadie sabía dónde. La noticia fue devastadora. Alejandro, Julián y los agentes del FBI sabían que eso significaba solo una cosa. A Marcos estaba más cerca de lo que imaginaban y dispuesto a todo. Días después, una nueva pista cambió el rumbo de la investigación. Uno de los cómplices detenidos decidió colaborar con las autoridades a cambio de protección. Confesó que Marcos había planeado su fuga durante meses y que ahora su objetivo principal era secuestrar a Daniela, no para pedir rescate, sino para vengarse de forma definitiva. El FBI elaboró un plan de captura internacional. Emitieron una alerta roja a la Interpol y desplegaron agentes encubiertos en todas las zonas donde Marcos podría esconderse. Pero Marcos era más de lo que cualquiera esperaba. En una madrugada, mientras Daniela intentaba descansar, recibió un mensaje en su teléfono privado. Nadie sabía cómo habían conseguido ese número. Al abrirlo, solo había un video de pocos segundos. En la grabación se veía a la madre de Daniela, atada a una silla, en un lugar desconocido, con lágrimas en los ojos. En la voz de Marcos, distorsionada pero inconfundible, sonaba al fondo: «Si quieres volver a verla con vida, ya sabes lo que tienes que hacer. Vendrás sola, sin Alejandro, sin policías, o pagarás el precio». El horror fue inmediato. Daniela cayó de rodillas, llorando desesperadamente. Alejandro, al ver el video, sintió una ira que apenas podía controlar. Julián, aunque visiblemente afectado, mantuvo la calma. «No podemos actuar con impulsividad», dijo. «Esto es exactamente lo que quiere. Pero vamos a rescatar a tu madre y vamos a terminar con esto de una vez por todas». El FBI activó un protocolo de rescate. Utilizaron el video para analizar señales geográficas, buscar pistas en el sonido de fondo, estudiar la iluminación y cualquier indicio que pudiera revelar la ubicación exacta. Tras horas de análisis, encontraron algo clave: una viga metálica visible en el techo del lugar donde estaba la madre de Daniela, perteneciente a una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. El equipo de operaciones especiales se movilizó de inmediato. La operación fue rápida y precisa. Irrumpieron en la fábrica, neutralizaron a los hombres de Marcos y rescataron a la madre de Daniela, sana
pero traumatizada. Pero Marcos, una vez más, escapó. Sin embargo, su red de protección estaba cada vez más debilitada. Los arrestos continuaron y varios de sus socios más cercanos fueron detenidos semanas después. Gracias a una operación coordinada entre agencias internacionales, Marcos fue finalmente localizado en un país vecino. La captura fue transmitida por varios. Daniela, al ver las imágenes de Marcos esposado y rodeado de agentes, sintió por primera vez en mucho tiempo un verdadero alivio en la sala del tribunal. El día del juicio, Daniela se presentó. Caminó con paso firme hasta el estrado y miró a Marcos directamente a los ojos. «Ya no me controlas», dijo con voz fuerte. Mientras todos en la sala guardaban silencio, el juez dictó una sentencia ejemplar a décadas de prisión, sin posibilidad de reducción de pena. Esa noche, Daniela regresó al hotel donde todo comenzó. Subió a la azotea y respiró profundamente. Alejandro la abrazó por detrás. «Se acabó», susurró él a Daniela, mirando las luces de la ciudad. Respondió con una sonrisa leve, pero llena de significado. «Ahora, si empieza mi verdadera vida», y con el corazón en paz, Daniela supo que aquella pesadilla finalmente había terminado.